Ahora viene la conferencia de Carlos Bermud con la participación y la presentación y la conducción de Javi Giner, cineasta. Acaba de ganar un montón de premios con el cortometraje El amor me queda grande. Nos hace una especial ilusión que venga y que conduzca la conversación por su conocimiento del universo, tanto de Carlos Bermud como de Pedro Almodóvar, con el que comparte pues, una relación de amistad, pero también laboral. Sí, nos hace mucha ilusión que vuelva a estar Carlos Bermud en el festival. Le tuvimos el primer año con Diamond Flash, en el segundo pasamos su corto Don Pepe Poppy y estamos muy contentos porque es uno de los directores que ha conseguido un poco lo que a nosotros nos planteábamos como festival, ¿no? Que directores que vienen de hacer un cine un poco sacando las películas adelante como puedan, consiguen poder hacer una segunda película con un presupuesto más generoso y poder rodar en las condiciones adecuadas. Bueno, pues sin más, Carlos Bermud y Javi Giner, un aplauso. Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, es que hay un barullo por ahí, pues normal, vamos así como tal. Simplemente quería decir que la película de Burning Percebes me ha vuelto loco, me ha encantado y... O sea, me ha encantado, tú no lo has visto. No, yo acabo de llegar, ¡Chicos! Burning Percebes, sois lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Parece que Gracias. vamos a contar monólogos. Déjame que presente yo. Yo soy Javi Giner, él es Carlos Bermud, flamante ganador de la Concha de Oro de este año y con permiso del resto de películas, director de la película española por excelencia, Magical Girl. Me gustaría empezar, me hace especial ilusión el estar, cuando me llamó Desi y Miki, cuando me llamaron y me dijeron, Burning, bajad un poco, que es... A mí no me importa. Es que es muy difícil, porque no sé lo que voy a decir y les tengo ahí como en la... Cuando me llamaron Desi y Miki para proponerme estar con Carlos aquí, pensaba cómo empezar cómo hablar de Entre Tinieblas y tal. Es cierto que yo llevo 15 años on and off trabajando y teniendo una relación profesional de casi amistad con Pedro y que soy fiel seguidor de tu curro desde el comienzo. Y no se me ocurría mejor forma de cómo empezar todo esto más que contando la verdadera historia de cómo Carlos Bermud y Pedro Almodóvar se conocen. Porque muchos de aquí sois usuarios de las redes sociales y doy por hecho que sabéis que Pedro en su momento, después de ver Magical Girl, escribe un texto sobre la película, alabándola y poniéndola por las nubes. Pero antes de escribir ese texto hay una historia que yo no sé si ni tú sabes, yo creo que no te la he contado. Yo no la sé, aunque era protagonista porque estaba obnubilado. Claro. Recuérdamela. Pues la historia es que yo estaba llevando yo era el jefe de prensa de Relatos Salvajes en el momento y Magical Girl y Relatos Salvajes eran películas que iban de la mano todo el rato. O sea, Magical Girl sale la competición oficial a San Sebastián de las películas y Magical Girl tiene un error y ponen el día que se va a pasar la película en la página web. Y yo llamo a Avalon, que era la distribuidora, y les digo, chicos, quitad porque alguien se ha equivocado, quitad el día porque no se puede poner, porque el Festival de San Sebastián se va a mosquear. Y claro, lo que yo sí sabía y Avalon no sabía era que Relatos Salvajes iba el mismo día que Magical Girl. Entonces, luego además íbamos a estrenar el mismo día en salas, Relatos Salvajes y Magical Girl, ¿no? Entonces eran dos películas que por el destino estaban unidas. Y entonces yo había visto tu película, Diamond Flash. Era hiper fan de ella y yo estaba todo el rato con el run run de Magical Girl, Magical Girl, Magical Girl, Magical Girl. Y en todas las reuniones que teníamos con Warner, que es una mega major en España, yo estaba todo el rato diciendo, chicos, Magical Girl, Magical Girl, Magical Girl. Y nadie me hacía ni puto caso. Porque bueno, para las majors en este país, pues tiene importancia Terminator, Star Wars y poco más. Hasta que llegó San Sebastián. Y llegamos a San Sebastián... No, miento. Y sale el tráiler de Magical Girl, que supongo que lo habéis visto todos. Bueno, doy por hecho que habéis visto todos Magical Girl, o más o menos.
Sale el tráiler de Magical Girl, a mí me deja absolutamente noqueado, lo mando a todo el mundo, hago que todo el mundo lo vea, tal. Y cuando yo veo el tráiler de Magical Girl, y ya había visto La Isla Mínima, yo empiezo a decir en el deseo, Magical Girl va a ser la película de San Sebastián. Pero bueno, todavía no la has visto, no sé qué y tal. Magical Girl va a ser la película. Y yo estaba convencido, además, y no soy vidente ni nada parecido. Y entonces nada, llega San Sebastián y nos encontrábamos todo el rato con Pedro, con tu productor, todo el rato, que es una de las personas más simpáticas y adorables que hay. Es bajito, siempre sonríe, de muy buen rollo. Es como un hobbit. Sí. Y su familia, que son como 20, son hobbits, entonces... Y es con esas personas que la ves así a lo lejos y te dan ganas de llegar corriendo y abrazarle todo el rato. Nunca le he dicho que no estoy grabando esto, ¿no? Porque nunca le he dicho que es un hobbit y tampoco me gustaría que alguien tuitease que yo he dicho que... Y entonces siempre, o sea, a Pedro venía por Relatos Salvajes, con todo el equipo y tal, no sé qué, y le habían dado una habitación, y yo creo que a Pedro pues le habían dado la habitación de enfrente o algo así, y donde estábamos haciendo nosotros prensa con Darín y tal, y Pedro tenía la habitación al lado, porque todo el rato, cada vez que salíamos nosotros de la habitación, o Pedro nos seguía, porque cada vez que salíamos, Pedro andaba por ahí. Y hasta el momento en el que se anuncia la Concha de Oro famosa. Y en ese momento había 2 personas en el deseo que habían ido a ver la película con Agustín y habían flipado en colores. Y los únicos que no habíamos podido ir a verla por el horario habíamos sido Pedro y yo. Y entonces en ese momento nos encontramos otra vez con Pedro, ya le abrazan, no sé qué, le damos la enhorabuena, yo le doy la enhorabuena, bla, 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 bla. Y al volver a Madrid, Pedro dice, quiero ver Magical Girl como sea y por favor llamad a Avalon para ver si nos pueden hacer un pase. Y entonces Avalon, que es la distribuidora de la peli, monta un pase en Madrid y un lunes, creo recordar que era a las 12 de la mañana, invita a más gente, por supuesto, y vamos allí Pedro y yo. Con Esther García también, que es una de las productoras del Deseo junto con Agustín, y había más invitados y tal, y nosotros entramos y en una esquinita estaba Carlos con Pedro sentados. Y Pedro, de hecho, cuando me ve entrar me dice, ¿pero tú no lo has visto ya, que me andabas felicitando? Y yo le digo, no, es que tal. Y entonces nada, me siento y vemos la película y yo cuando termino de verla me quedo absolutamente noqueado, que creo que te dije, o sea, salgo en shock de la peli y tal, y según salíamos los dos, Pedro y yo, Pedro iba flipado también. Sí. Estaba sentado atrás, entonces Pedro Almodóvar, y tú estabais delante, ¿no? Entonces cuando Pedro salió para Almodóvar, se paró y me dijo, no voy a imitar y me dijo, espera un momento, ahora vengo que me estoy meando. Entonces se fue y entonces yo pensé, hostias, ese es su comentario. Después de ver la película, le ha horrorizado, claro. O sea, tiene que ir al baño para pensar qué va a decir cuando vuelva y tal. Y luego, efectivamente, bueno, pues... Claro, no. O sea, yo en un momento dado salgo y tal, y a mí ya me había ido... O sea, normalmente Pedro habla mogollón en el cine. Es imposible ir al cine con Pedro. Porque si no le gusta, además no oye de un oído. Entonces, te lo dice a ti y se lo dice a todo el mundo alrededor. En Magical Girl no abrió el pico y yo estaba sentado justo al lado. Que eso es muy buena señal. Vamos, no es que sea buena señal, es la mejor señal posible. Y es que la vimos los dos, o sea, yo estaba aterido. No nos movíamos ninguno de los dos, no dijimos ni mu. Y al salir íbamos los dos en silencio. Y luego él se quedó hablando contigo, que yo ya oí las cosas que te decía y tal. Y hubo un momento que evidentemente yo lo he presenciado una o dos veces en los últimos 15 años, que es cuando le veo a Pedro Almodóvar que te dice, toma, apunta mi móvil, llámame y vamos hablando y vamos al cine y quedamos y tal y no sé qué. Y entonces yo dije, bueno, evidentemente, o sea, Pedro Almodóvar acaba de ponerse a tus pies. Y entonces ese fue el momento en el que Carlos y Pedro se conocen oficialmente y tal. Y salimos y ya Pedro se pone a cantar las alabanzas de Magical Girl y se va a su casa y a la mañana siguiente envía un texto por email y dice, quiero que lo publiquéis en mi página web, en la página web que va con mi nombre. Era un texto sobre Relatos Salvajes y Magical Girl. Porque cuando salimos, nosotros, quiero decir, el equipo del Deseo y tal, se le explicó pues bueno, pues que Magical Girl era una película independiente española, que era una película de una persona que nacía del movimiento low cost,
pero que más allá de las etiquetas o de que había una industria por detrás, de que era una película evidentemente con una industria donde había una distribuidora, donde había una productora, etc. Era una película donde no había un presupuesto para publicidad y copias, donde no había un presupuesto para poder hacer anuncios de televisión y tal. Y Pedro lo que escribió fue su manera de apoyarla. Y esa fue la forma en la que Pedro Almodóvar y Carlos Bermúdez se conocieron. Y yo creo que además, una vez que ves Magical Girl, aunque son dos universos absolutamente dispares, yo veo un mogollón de Pedro en tu cine hay muchísimo Pedro. Muchísimo Pedro. Sí, no, sin duda. Es que muchas veces tiendes a intelectualizar las cosas y explicar lo demás, pero en el caso de Almodóvar es obvio que es un director que admiro, ¿no? desde siempre. Desde que era pequeño yo me acuerdo de ver Entre tinieblas, la película que vais a ver ahora, verla con mi madre de pequeño en la 2 y quedarnos enganchados y reírnos mucho con la película. Es interesante lo que dices, en plan de que son cosas distintas, pero en el fondo la esencia, yo creo que evidentemente me dio el teléfono, hablamos y quedamos, y hemos quedado, y hemos seguido quedando, y hemos hablado un poco de lo que, pues, he tenido la suerte de poder hablar con él de lo que nos lleva a hacer cine, lo que nos mueve cuando hacemos películas, y creo que siempre que he hablado, nunca intelectualizamos el hecho de hacer cine, porque nace de un sitio muy, muy pasional, ¿no? Y hablábamos de cosas tan sencillas como el hecho de que una película nos tiene que emocionar o nos tiene que... Y dicho un poco así, como que tienen que suceder cosas, o sea, que tienen que haber obsesiones o pasiones o giros y cosas así. Y él es muy defensor de eso, ¿no? Yo creo que yo también, y ahí yo creo que donde de alguna manera encajamos. También la pasión por lo kitsch, de alguna manera, la cultura popular, llevar los personajes al extremo, no juzgar, eso es muy importante. Y es una cosa que aprendí de Pedro, incluso viendo entrevistas. Cuando estaba haciendo Diamond Flash, yo veía muchas entrevistas, tuve una parte de la producción que me quedé sin dinero y estaba deprimido y pensé que no iba a acabar nunca Diamond Flash. Y fueron 3 meses en los que vi muchísimas entrevistas. Sobre todo veía entrevistas de Pedro. Y una decía que él no juzgaba nunca a los personajes, ¿no? Y una cosa en la que me sentí muy identificado con él porque yo tampoco no me gusta juzgar a los personajes que escribo y dejar que crezcan más allá de si son violadores, asesinos, pederastas. Es que, o sea, de hecho, hay una cosa muy interesante que hace tanto la voz de Pedro como la tuya, verdaderamente importantes, y es esa. Sois dos personas que cuando creáis vuestros universos no juzgáis. Quiero decir, o sea, si os diferencia una cosa, mientras tú tiras hacia el abismo, por así decirlo, él tira más hacia el humor, ¿no? O sea, son dos formas de redención, entre comillas. Pero sí es cierto que ambos mundos están poblados de lo que se llamaría monstruos por la sociedad, pero que en vuestros mundos no lo son. Son simples personas llevados por sus pasiones, claro, que son verdaderamente humanas, quiero decir, no... Sí, yo creo que es una atracción un poco hacia lo oscuro, en cierto modo. Es verdad que hay un humor en Pedro, yo creo que inherente a su cine, a su manera de ver la vida, y mi humor quizás es un poco más oscuro. Pero bueno, ya te digo que he hecho solo 2 películas, o sea... Es que no me pasó una cosa que, y ya empezamos a hablar de Entre tinieblas, cuando fui con Pedro Almodóvar a ver Boyhood, y a la salida fuimos a comer a un... te lo cuento. Y a la salida fuimos a comer a un restaurante árabe, y entonces se acercó una señora y dijo, bueno... ¿Qué? No sé quién es. No sé quién es. No lo diga. No sé si quieres decirlo. Yo no es lo una diga señora muy importante. No lo sabía. Pero bueno, esa señora importante le dijo, Pedro, ¿cuánto tiempo? Tal. Y le pregunta a Pedro, ¿qué has ido a ver? Y dijo, Pedro, Boyhood, ¿qué te ha parecido? Y nos había gustado, pero es verdad que al final el chaval se nos hacía un pelín soso. O sea, que si hubiese sido drogadicto o, yo qué sé, o más conflictivo, no sé, si robase, hiciese bullying a sus compañeros, hubiese sido más interesante. Al final el chaval está todo el rato apartándose el flequillo y tal, pero bueno, es Linklater, quién soy yo, ¿no? Pero sí, me pareció un poco soso el chaval. Y entonces la señora le preguntó, y Pedro le pregunta a la señora, ¿y tú qué has visto? Y dice la señora, Magical Girl. ¿Y qué te ha parecido? Y las palabras textuales de esta señora fueron, es la obra de un trastornado. Y entonces yo me quedo mirándola fijamente,
pero sin saber lo que... No por nada, sino porque me estaba llamando trastornado. Entonces me quedé mirándola como escudriñando a este ser y entonces ella me pregunta, ¿eres tú Carlos Bermud? Y le dije, no. Entonces Pedro me mira a mí y nos quedamos mirando. Y entonces esa señora, como ve que tiene carretera para poder seguir criticándome sin saber que era yo, pues me despellejó vivo delante de Pedro Almodóvar, me llamó psicópata, trastornado, mal director, mal montador, cosas que pueden ser, pero ese caso es que, claro, ella siguió hasta que se quedó a gusto y entonces ya se despidió y entonces ya Pedro me dijo, no le he dicho nada porque era muy violento. Y digo, bueno, por supuesto, ¿qué le vas a decir? Después de ya trastornado, ya no te da pie decir soy yo. Pero ya llegó a saber que eras Supongo tú. que después llegó a casa, quizá, no lo sé, y si me ha visto en alguna fotografía o tal, de repente ha sido como un poco un giro ahí a los sexto sentido. De hecho, deberías de mirar tu mail porque pidió tu mail. Sí, pidió mi mail para insultarme, porque no tiene sentido. No sé. Señora, por Dios, me tuvo delante, ya me dijo todo lo que quiso, sabe que soy yo, encima quiere mi mail ¿para qué? Para hundirme aún más. Por Dios. Bueno, Entre tinieblas. Entre tinieblas, Dark Habits. He de decir que Entre tinieblas tiene una de las mejores traducciones que una película, al inglés, que una película pudo tener. Se llama Dark Habits, hábitos oscuros, el juego de palabras con hábitos de monja. Y pues nada, si quieres empiezas. Yo estoy en un hotel de aquí al lado. Yo quería hacer un paralelo. Bueno, Chica a todo esto, interrumpidnos cuando queráis, ¿eh? O sea, no nos toméis en serio para nada. Hay por ahí, creo que Desi tenía por ahí un micrófono o Miki, o sea, que si queréis lanzar preguntas, curiosidades, reflexiones, uniros, ¿eh? Yo quería lanzar un paralelismo que me han pedido además los chicos que lo dijese. ¿Por qué se elige Entre tinieblas y no otra película de Pedro? Entre tinieblas es la primera... Pepi Lucibom se rueda en cooperativa, que sería algo similar, pero sin serlo, a lo que podría ser un crowdfunding. No es un crowdfunding. De hecho, todavía se hacen algunas pelis, muy pocas en cooperativa, en régimen de cooperativa. Pepi Lucibom se rueda a lo largo de 2 años, de una forma muy amateur, etc. Laberinto de Pasiones es una película que producen los dueños de un cine y se hace también de forma bastante amateur. Golem, ¿no? Era... Sí, Alphaville. Alphaville, era Alphaville. Alphaville. Y la primera película que realmente se hace con una productora detrás de Pedro es Entre tinieblas. Entonces, o sea, sí existe ese paralelismo entre, digamos, tu cine y esta película, porque en el caso de Pedro es verdad que lo que tú has vivido con Magical Girl se reparte en 2 películas, que sería Entre tinieblas y ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O sea, Entre tinieblas le saca de España, le granjea una gran polémica, pero digamos que dentro de España le siguen considerando un moderno que no sirve para nada y que lo único que sabe hacer es el mamarracho. La crítica, la buena crítica le vendrá con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que ya es, digamos que con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Todo el mundo se quedará picueto y diciendo, hostia, ¿de dónde? Este tío hay que tenerle en cuenta. Digamos que a ti te ha pasado todo eso con una sola película, en el caso de Pedro le ocurre con 2. Lo que sí, tanto Entre tinieblas como Magical Girl demuestran es que hay un paso que muy pocos elegidos llegan a dar, que es el de pasar del underground o de un cine de muy bajo presupuesto a ser absorbidos de alguna manera por una industria, ¿no? Y en esa absorción ser capaces de mantener un sello, una identidad, una voz y un universo, ¿no? Tanto Entre tinieblas como Magical Girl son 2 ejemplos perfectos de eso. Una cosa que me parece muy interesante de Entre tinieblas es que en el año 83, que es cuando se estrena, ¿no? Estrena en el 83, la película tuvo una recaudación, la recaudación no la sé, fueron a verla 450.000 espectadores aproximadamente. O sea, hoy en día una película como Entre tinieblas sería, creo que, muy difícil que tuviese esa recaudación, ¿no? O sea, el mundo en el que vivimos, películas, Magical Girl, sin ir más lejos, es una película que se está manteniendo en cines, que es una muy buena señal, pero no debe de llevar más de 50.000 espectadores, ¿no? O sea, que es muy significativo también la época que se está viviendo, las diferencias que hay entre hacer cine en aquella época y ahora, ¿no? Y es curioso, simplemente como comentario, el hecho de cómo se distribuyen las pelis, cómo se distribuían.
el hecho de que esta película, Entre tinieblas, que era una película que ahora mismo la vemos y quizá nos haga gracia, en el sentido de que, bueno, parece como una parodia divertida, pero en su época, en el 83, con todo lo que se estaba viviendo en España, era muy arriesgado, creo, hacer una película de estas características en las que, diría, no se critica a la Iglesia, porque aparte, yo no creo que haya una crítica feroz hacia la Iglesia, pero sí además yo creo que hay un acercamiento amable desde una perspectiva, creo que rompedora. O sea, las monjas son, bueno, la madre superior es drogadicta, ¿no? Es que no la habéis visto, ¿no? Entonces... ¿Cuántos la habéis visto aquí? Pero- Bueno, la habéis visto bastantes. Bueno, pero la mayoría no. Claro, es que estamos hablando antes de que la veáis, entonces tampoco quiero contar mucho. Yo lo que noté, por ejemplo, ese nivel más... Yo tenía una tía mía, era monja, fue monja, pero vamos, muy poco tiempo. Y bueno, ¿Pero por qué se salió? se salió de las monjas, ex monja. Y bueno, ella no sé si ha visto Entre tinieblas o no, pero me contaba cosas de las novicias y bueno, quiero decir, son bastante fuertes las monjas en general. Es decir, las cosas que me contaban eran... Pero Tampoco me lo contaba a mí, a ver, se lo contaba a mi madre. Y mi madre puede que haya hecho una interpretación de la realidad mucho más emocionante que tal, pero sí me contaba cosas como de lesbianismo, por ejemplo, es una cosa bastante asumida, y este tipo de cosas. Simplemente como pequeño apunte sobre el mundo de las monjas. Quería contar una cosa también, por eso me lo apunté en el papel del hotel en el que estoy. Hay un tipo de género que a mí me encanta, que es el género en el que un personaje, hay un contexto, una familia, un convento, entonces llega alguien y perturba la paz. Es un género que me gusta mucho, que es, pues eso, por ejemplo, se puede ver en Visitor Q, no sé si conocéis esta película, de Takashi Miike. Pues es una familia, entonces llega un personaje extraño y todo rompe toda la realidad, ¿no? Su realidad. Sucede en películas como El abuelo tiene un plan, de Paco Martínez Soria, no sé si la conocéis. No es una broma, es decir, es una familia española, llega el abuelo del pueblo y de su estructura toda la realidad de esa familia. Y dentro de ese género de elementos como virus que de alguna manera desestabilizan una estructura social o familiar, hay un género que está muy desarrollado y es los conventos, las monjas. Tenemos el ejemplo en Sister Act, una monja de cuidado, en este caso Whoopi Goldberg, llega al convento y vuelve todas las monjas locas. Que por cierto, te tengo que decir. Sí, que bueno, por favor, eso iba a sabes. decirlo, pero... Ah, vale, no. Pues No. Dilo tú. Igual no lo... No sé tú si lo conoces es lo mejor. mismo. Que le propusieron. Sí. Vale, que le propusieron a Almodóvar. Después, yo no sé si podría decir que incluso Una monja de cuidado fue una inspiración americanizada de Entre tinieblas. Podemos pensar que sí, yo creo que sí. Me hace ilusión que sea así. Hay otra película también que nos recuerda, que entra en esto de que yo llamo género de monjas locas, o sea, alguien que vuelve a las monjas locas, en este caso muy locas, es Más allá de las colinas, de Mogul, creo que se llama el director de 4 meses, 3 semanas, 2 días. Si no la habéis visto, es una película, no en la onda de Sister Act, pero creo que si la habéis visto, pero vamos a ver, la dinámica es la misma. Una chica quiere entrar en un convento y vuelve a las monjas locas. Y tenemos otro, yo creo que seguramente haya más, pero el primer exponente que yo recuerdo de un virus invade el convento y vuelve todos locas, aunque las monjas de aquí ya están locas, esa es la diferencia, que ya las monjas aquí ya están zumbadas, ¿no? No tiene que venir nadie a alterar la dinámica del convento. Pero me parece curioso que existiese como un cine que es de una persona entra en un convento y vuelve a las monjas locas. No, es que sobre todo cuando Pedro aparece un poco en el cine español fue como... Quiero decir, evidentemente el primer estaba la época, eran épocas completamente distintas, quiero decir. O sea, no Lo he perdido el papelillo que tenía. En la chaqueta. Sí, aquí, gracias. Eran épocas muy distintas, pero claro, o sea, venimos de finales de los años 70, primeros de los 80, que era el reinado de
ópera prima, de los Trueba, de los progres, de cosas así, ¿no? Y de repente aparece Pedro Almodóvar con Pepi Lucibón, donde Alaska le está mirando la cara evasiva, Laberinto de Pasiones, donde aparecen maricones por todos lados, el otro travestido, pintado, no sé qué, cantando gran ganga, de repente llega Entre Tinieblas y aparece una monja picándose, la otra metiéndose LSD, tal. Entonces, claro, o sea, la gente era entre una euforia desmedida acerca de mira lo que está haciendo este tío que parece Warhol y Bowie todo junto, y el rechazo más absoluto, ¿no? De esto es una modernez absurda que no sirve para nada. Hasta que llega eso, ¿qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Pero de hecho es curioso porque Entre Tinieblas, como le ha pasado muchas veces a Pedro, tiene más... se recibe mejor y tiene más importancia en el extranjero que dentro. O sea, el gran pitote que se monta con Entre Tinieblas es en el Festival de Venecia. Sí. Es la película que, de hecho, creo que se fue rechazada en Cannes porque se la tomaron muy mal, era una película para Cannes, era muy fuerte. Fue a Venecia y no fue a Venecia en sección oficial, sino que creo que fue una sección paralela, precisamente porque consideraron que era una película muy fuerte, como que atentaba contra los valores católicos, y por eso la exhibieron en una sección paralela. Hay una cosa una anécdota, y el hecho de que esta película, su primera película, como decías, hecha por una productora, una de las... a mí nunca me ha pasado de momento, pero es verdad que existe pues este rollo de que a veces un productor te exige cosas o te pide cosas con la condición de que produzca tu película, ¿no? En este caso creo que la película incluso fue un encargo Entre Tinieblas, y la actriz protagonista, Cristina Sánchez Pascual, era la mujer del productor de Tesauro, y de alguna manera impuso que fuese su mujer la protagonista de la película. Pedro Almodóvar, hábilmente, he de decir, poco a poco, aunque la película empieza con ella, de alguna manera va llevando el protagonismo hacia las monjas, porque se da cuenta que de alguna manera... Que Cristina da para lo que da. Eso. Aunque a mí me gusta mucho Cristina, y me parece una mujer muy sexy además, he de decir. O sea, que me gusta ella, no sé cómo estará ahora, pero vamos, Entre Tinieblas me gusta bastante cómo sale, o sea, incluso me gusta mucho como actriz. No, es verdad, Entre Tinieblas es un encargo además es como estas leyendas urbanas de te llama un productor porque tiene una mujer que quiere ser actriz y no sé qué y no sé cuántos, pues Entre Tinieblas es eso, es decir, es un productor que le llama a Pedro Almodóvar y le dice quiero que hagas una película y que mi mujer sea la protagonista. Y Pedro escribe Entre Tinieblas para Cristina Sánchez Pascual y como tú bien dices, puedes ver en la película cómo las monjas poco a poco se van haciendo con la película en sus diferentes tramas y la trama de Cristina va desapareciendo poco a poco, ¿no? Aunque es el motor de inicio de sí. todo. Hay una cosa interesante también que se nota que de alguna manera Pedro utiliza esta producción para experimentar o probar cosas que no había hecho antes ni en Pepi Lucibón ni en Laberinto de Pasiones, y es que de alguna manera la historia está más armada. O sea, mientras que en Pepi Lucibón y Laberinto es mucho más underground, mucho más sucio, mucho más de ir a pie de la calle a grabar a sus amigos, yo creo que una historia que va surgiendo, y creo que poco a poco, son películas que tardan en rodarse bastante, ¿no? Es como, aquí yo creo que ya empieza a haber una planificación en cuanto al lenguaje cinematográfico. Si habéis visto todas sus películas o las primeras, notaréis que, por ejemplo, aquí hay exactamente una planificación en cuanto a la dirección. Ideas de dirección que, por ejemplo, en las otras dos películas no estaban. Estaba, por ejemplo, el qué sucedía, pero el cómo sucedía en Entre Tinieblas es muchísimo más sofisticado. Por ejemplo, cuando Yolanda, la protagonista, entra en el apartamento de su novio, hay una grúa que la sigue, la va siguiendo, se mete en el portal, cosas que antes no había, o sea, en sus anteriores películas. La escena cuando descubre, no voy a decir, en el apartamento de su novio, cuando descubre un acontecimiento que sucede, se ve un reflejo en la cama, que yo lo recuerdo siempre como ese reflejo de ella huyendo a través del reflejo. En el momento que están, por ejemplo, la madre superior y Chus Lampreave en una discusión magnífica, hay un acercamiento de la cámara de toda la situación que se va acercando poco a poco de manera muy sutil, y el último plano de la película es maravilloso, ¿no? Si tiene ideas de dirección mucho más pensadas, que se nota que hay una mano de un director que va más allá simplemente de la simple provocación, ¿no? De simple retrato de una sociedad underground, de un Madrid de una época, sino que él ya empieza a pensar como un director de cine, ¿no?
Sí, y de hecho él siempre dice que en Pepi Lucibom no tenía ni puta idea de, o sea, que quiero decir que Pepi Lucibom llegaba allí y él nunca fue a la escuela de cine y fue autodidacta y tal, y entonces pues Pepi Lucibom la iba rodando, no sé qué, no sé cuántos, que en Laberinto más o menos empezó a utilizar el lenguaje cinematográfico, y yo creo que realmente la primera película donde se ve, entre comillas, un poco más de contundencia es Entre Tinieblas. Y es curioso que ahora, revisitándola con el tiempo, en Entre Tinieblas ya hay planos que son puro Almodóvar, o sea, que son puro Almodóvar, o sea, y además que son constantes de Sí. su cine. Y hay una cosa sobre todo que me parece planos y utilización de lo simbólico, por ejemplo, de los objetos y otorgarles un poder simbólico, ¿no? Hay un momento, no os destripo nada, en el que las monjas van a visitar a Yolanda, que es una actriz, una cantante. Las monjas son fans, quieren un autógrafo de ella y le piden una fotografía. Yolanda tiene una fotografía con su novio, entonces ella utiliza la fotografía de su novio, la recorta, les da la parte en la que ella aparece, la firma y se la ofrece. Ahí ya está contando muchas cosas a través de simplemente un detalle que es la fotografía, cortar la fotografía, separar al novio. Y ese tipo de utilización de lo simbólico, de otorgar al objeto un poder simbólico, yo creo que ya empieza a existir luego en todo su cine, ¿no? En todas las películas hay algo que de repente es puramente cinematográfico y que sirve para explicar las cosas, ¿no? Que está en esta película. Luego también hay otra cosa que es que inicia una nueva etapa en el cine de Pedro con Entre Tinieblas, y es el uso de la música. Sí, Que a mí, sí. por ejemplo, me llamó mogollón la atención, y se lo comentaba hoy a Desi, que no sé dónde anda, ahí está, que me llamó muchísimo la atención, evidentemente en Magical Girl también, que Pedro y tú, siendo como considerados dos personas, dos cineastas modernos, Pedro en su época, tú ahora, de repente, claro, tú ves Entre Tinieblas y va, o sea, el gran tema de la película es un bolero, y en tu película el gran tema es una copla, que son como, o sea, quiero decir, no hay dos composiciones más clásicas y más, entre comillas, rancias, Sí, sí. ¿no? Pero de repente, a ver, Sí, sí. rancias en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, que no es Lady Gaga, que se supone que ¿sabes? Yo quería meter a... Voy a decir una cosa, ¿eh? Confesiones. Yo quería meter a Malú en Magical Girl. Querías meter a Malú. Una canción de Malú. Me has enseñado tú has sido mi maestro. Pues la quería meter en Magical Girl, pero luego pensé que igual no pegaba mucho. Yo hubiese hecho todos los esfuerzos para que pegase. O sea, creo que el reto era que pegase la canción, ¿no? Bueno, como detalle. Y Lady Gaga me encanta. Esa señora se han ido porque canta. Bueno, pues... Saliste ganando con Manolo Caracol. No, Manolo Caracol es maravilloso. Pues de repente, en Entre Tinieblas es verdad que Pedro, por ejemplo, pasa de Pepi Lucibom y Laberinto de Pasiones, que usa el tecnopop, que usa la famosísima canción esta de Te quiero porque eres puta, sucia, guarra y rastrera, que canta Olvido. Que son canciones más contemporáneas del momento que estaba ocurriendo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y de repente en Entre Tinieblas da un giro. La música es absolutamente cinematográfica por primera vez en su carrera. Sí, sí. Incluso por momentos es casi como si fuese Bernard Herrmann. Bueno, hay una cosa así como total. Hay un momento, si os te acordarás, cuando la monja tiene el plan, no quiero contar nada, va a casa de la duquesa. La música ahí yo no sé, yo creo que se nota que Pedro está probando a meter música cinematográfica. Porque están hablando y la música está sonando y no se entiende bien lo que están diciendo ellas. Pero es maravilloso a la vez, es como genera una tensión extraña. La música, ellas hablando, la música, un melodramatismo que no existe en la escena en ese momento, pero la música va por su lado. Y dices, joder, se nota que ya es lo que te decía, la búsqueda del lenguaje, de estar buscando el lenguaje, de decir, voy a meter aquí esta música que... Porque además, ¿son composiciones para la película todas o hay alguna que...? Algunas creo que no, pero en yo general, creo que esta sí. en concreto, creo que no es una composición, creo que incluso diría que es de otra película. Pero y luego de repente tienes cosas como, por ejemplo, la gran secuencia de La Ley del Deseo, cuando al final se encuentran los amantes, Antonio ¿Cuoremato? No. Ah. Cuando se encuentran Banderas y joder, te lo diré, y Poncela y Eusebio Sí. Poncela, que están cantando Los Panchos, justo antes de tal. Ah, vale. Esa secuencia está en Entre Tinieblas ya, cuando ella entra Eso que y te iba a decir ahora. le está cantando la monja. A mí esa canción, Encadenados, de Lucho Gatica, decir que hay pocas canciones que cuando las escuche me hagan llorar, que llore. Una de ellas es esta canción, Encadenados. Esa escena en la que... Bueno, esa escena es absolutamente maravillosa. Yo creo
que yo, bueno, yo tuve una novia, tuvimos muchos líos y yo me la recuerdo por esta canción, por Encadenados. Como anécdota, o sea, simplemente. No, que la escena que la canción de Encadenados es maravillosa, ¿no? El uso del bolero para dar una dimensión dramática. Sí, exactamente. O sea, la cultura popular, es que es un poco volver a lo mismo, ¿no? Al final hay cosas que a eso voy. Yo cuando escucho esta canción lloro. Hay algunas más que cuando se escucho lloro. Y no hay una explicación. Para sacar el porqué, tal, deberíamos ir a un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista y tal. Pero lo cierto es que lloro, o sea, que me emocionan. Y eso es lo que importa al final. Yo cuando yo he hablado con Pedro de cine, al final, creo que jamás llevamos la conversación hasta el punto en el que estamos analizando las cosas como si estuviésemos diseccionando un cadáver muerto, ¿no? Sino que al final todas nuestras explicaciones que cuando estamos hablando tienen que ver mucho con porque me emociona. Sí, no, de hecho yo me acuerdo cuando íbamos a Sitges, ¿era? Que íbamos en la cafetería sí. Que íbamos hablando y tal. Hubo una cosa que me dijiste que me recordó a él, porque me estabas hablando de tu nuevo proyecto y tal, y no sé qué, no sé cuántos, y de repente dijiste algo así como, es que yo lo que escribo, o sea, tengo que sentirlo, o sea, no es solo en plan de, no, esto queda bien, esto queda mal, o sea, es que lo tengo que vivir de alguna manera, o sea, me tiene que salir de la tripa, ¿no? Ese salir de la tripa es puro Pedro. Claro. O sea, yo a Pedro, que le he visto he tenido la suerte de verle crear en directo y tal, Pedro es pura tripa, o sea, le tiene que salir de la tripa. Y si no le sale de la tripa, no le funciona. O sea, no tiene la distancia. Evidentemente hay una distancia racional en todo eso, ¿no? Pero no es un Christopher Nolan de la vida que de repente dice, bueno, pues esto lo voy a hacer así y tiene que ser verde y tal. No sé qué, ¿no? O sea, necesita poner la tripa ahí, porque si no. Es una brújula al final, a la hora de ser director. Pero te diría que incluso Christopher Nolan, yo creo que el trabajo de cualquier director al final hay un punto de intuición. O sea, cuando Christopher Nolan decide que el Joker va a tener ese maquillaje, supongo que es porque siente que él lo ve y ese realismo le emociona, ¿no? O sea, de alguna manera piensa que hay algo ahí que a él le aterroriza y que por eso funciona. Yo creo que todos más o menos, lo que pasa es que es verdad que algunos, como es mi caso, o el caso de Almodóvar, nos dejamos llevar ahí a ese. Pero incluso también hablando con él, me decía que luego al final no puede ser todo emoción, ¿no? Que al final siempre tiene que haber un punto de equilibrio entre la intuición y la emoción y ponerse también un poco a una cierta lógica narrativa o algo de eso. Él, por ejemplo, comentaba de Magical Girl, y te lo decía a ti también, que había flipado con la contención dentro de todo el torrente de emocionalidad y de alma que tiene la película, cómo tú a los actores, por ejemplo, les habías agarrado, digamos, y les habías contenido absolutamente, ¿no? Y te decía, y eso es algo que yo he aprendido a hacer con el paso de muchas películas, y es cierto, o sea, tú, por ejemplo, ves ahora Entre Tinieblas y por ejemplo, Mari Carrillo está ultrapasada, o sea, está además en otro tono completamente, no en otro tono completamente distinto, ¿no? Pero por momentos parece que está en otra película, ¿no? Y Pedro, por ejemplo, con Magical Girl en concreto, flipó con eso, ¿no? De decir, hostia, este tío de repente tiene a todos estos actores y sabe perfectamente cómo afinarlos para mantenerlos ahí contenidos, ¿no? Aunque lo que esté contando por debajo, subterráneo, sea un río de lava, ¿no? Y yo creo que esa especie de evolución en el cine de Pedro lo ves y lo empiezas a ver desde Entre Tinieblas en adelante. Sí, si os fijáis, por ejemplo, en Entre Tinieblas hay partes por el sonido muchas veces, porque están rodados en un convento real, ¿no? En un claustro, por el sonido, por el sonido que se crea y por las actuaciones muchas veces y por la planificación, a veces parece que se esté viendo una obra de teatro. Si os fijáis, a veces parece una obra de teatro. Y es muy interesante, ¿no? Cómo puede llegar a condicionar el trabajo, el entorno al tipo de actuación que hay que se está realizando en ese momento. Me parecía muy curioso cuando la vi, la volví a ver hace poco. Bueno, la vi ayer para esto, pero la vi hace poco además. Y me fijé en eso, en la teatralidad de algunas escenas. Sí, y de hecho, luego también hay otra cosa, y es en la planificación. O sea, yo es que la he visto esta semana, o sea, hacía mogollón que no la veía, y la he visto esta semana para esto.
Y es que me ha sorprendido mogollón porque es que hay cosas de planificación que es que siguen estando, pero en su última película y están aquí ya. O sea, quiero decir, que de alguna manera te viene a decir, o sea, los que conocéis el cine de Pedro y le habéis seguido a lo largo de los años y hace mucho que no veis Entre Tinieblas, yo creo que si la veis esta noche, de repente vais a ver cosas y vais a decir, hostia, pero si esto lo ha hecho en La piel que habito, ¿sabes? O lo ha hecho en tal, ¿no? Porque de repente le ves a él. La cosa esta de dejar los planos de repente, ¿sabes? O sea, del montaje, de dejar que sean los actores los que doten de ritmo al plano, que no sean los planos los que doten de ritmo a la película, ¿no? Que tanto se lleva hoy en día con esta cosa del videoclip y no sé qué, y de repente un actor se levanta en plano y tiene, el otro día lo comentaba con un amigo montador, ¿no? Que se levanta un tío en plano y hay 5 cortes para que esa persona se levante, claro. ¿No? Y Pedro es de la escuela, como tú, de que sean los actores los que dicten el ritmo, ¿no? Pero que sean los actores dentro de un plano que se mantiene. Sí, a eso me refiero con lo de la planificación, que se nota en la película que está pensada para que los actores estén trabajando de manera muy cómoda. Luego, aparte, tiene cosas los actores alucinantes, que no sé si son improvisadas, si estaban en guión. Claro, no quiero contaros exactamente qué cosas, ¿no? Pero hay conversaciones, como al final de la película hay una escena entre Yolanda, el personaje de Yolanda, la duquesa o la condesa, y Chuslan Preave, que es, hay unos silencios de, bueno, ¿entonces qué? Bueno, pues te vienes. Bueno, sí, bueno, venga. Y es como, hostia, esto es así. O sea, esto es así por guión, porque es alucinante. O sea, que en una película, cuando la estás viendo así, digas, estos silencios, que además quedan bien, porque claro, a ver, luego los silencios son muy peligrosos. Pero de repente estás Chuslan Preave, claro. Chuslan Preave, los que no habéis visto la película, os diré que el capítulo o la historia de Chuslan Preave, para mí da para una película. O sea, se puede hacer una película solamente con esa historia. Es alucinante la historia. Y la parte en la que van a visitar a la hermana, solo os diré esta frase. ¿Y tú eres monja? Yo soy puta nena. Y eso es legal? ¿Eso no es un delito? Luego hay otra parte también de la casa cuando... es que claro, me gustaría que hablar con vosotros cuando la hubieseis visto, ¿no? Me dice una frase que es, mira cómo suena Góngora. Bueno, es que claro, si no lo habéis visto no tiene gracia. Mira cómo suena Góngora. Recordadlo, mira cómo suena Góngora. Cuando lo veáis os va a hacer gracia. Porque es muy divertido, muy divertido. Pues Más que yo diciéndolo, claro. O sea, yo realmente no sé si improvisaban o no. Lo que sí es flipante es ver cómo este señor llamado Pedro Almodóvar ha influenciado no solo el cine, que yo creo que es imposible hoy en día hacer cine en España sin tenerle en cuenta, ya sea para ir en su contra o a favor, quiero decir, pero cómo ha influenciado el humor de este país en todas sus vertientes. O sea, yo, por ejemplo, ahora veo Aída o veo La que se avecina o no sé qué, no sé cuántos, y es que Pedro Almodóvar estaba haciendo La que se avecina hace 28 años. ¿Sabes? Hay secuencias aquí con Chuslan Preave que son La que se avecina. Y hechas hace muchísimo más y mucho mejor hechas que lo que están haciendo hoy en día en televisión. Aina, simplemente vamos saltando porque yo creo que lo voy sería, pero bueno... No sé qué hora, no sé cómo vamos, no tengo conciencia de si se han ido los organizadores. ¿Eh? Vale. Hostias. ¿Todavía quedan 20 minutos? Hostia, yo iba a empezar a hacer spoilers, lo siento, o sea... Yo tengo la sensación de que llevamos aquí 3 horas. No, simplemente para que tengáis la sensación de... Para que tengáis la idea para que tengáis la idea de lo del... Bueno, para que tengáis idea de lo que me refiero del personaje principal, como era una imposición, solamente hay que ver cómo despacha en la película. Voy a empezar a hacer un poquito ya de contar cosas. Hace spoilers. No, es que yo, mira, poquito. Cómo despacha a la protagonista al final de la película, o sea, es como dando a entender que ella no es la protagonista, básicamente, que la protagonista es... ¿cómo se llama? Julieta. Entonces, es obvio que la protagonista de la película era impuesta. Porque yo creo que a una protagonista, a una actriz que tú quieres y que tú la quieres en el tal, no la despachas como diciendo, bueno, y ahora ella de alguna manera se...
No, y sobre todo que es que... Se va. Es como Cristina Sánchez Pascual, de repente es como si de repente hoy en día haces una película con... pues no sé, es que no sé quién decir. Luego X. es una actriz que ¿qué sucedió con ella realmente? O sea, después de esta película... ¿qué No, sucedió? no, ella no volvió a trabajar con ella. No. Pero no vuelve a trabajar con ella, ni ella vuelve a trabajar con nadie. Quiero Con decir, nadie, porque no. busqué hoy en IMDb un poco sobre su historia y no había hecho más películas después. No, o sea, pero quiero decir, es que además las que rodean a Cristina Sánchez Pascual son unos animales, ¿sabes? Porque tienes ahí a Carmen Maura, a Marisa Paredes, que Marisa Paredes no era la Marisa Paredes de ahora, pero seguía siendo Marisa Voy a Paredes. decir una cosa, vamos a entrar y voy a contar. Marisa Paredes, yo siempre he estado enamorado de ella. Y todo empezó con esta película. ¿En serio? Sí, sí. Es sadomasoquista y, bueno, se toma tripis, la monja, no Marisa Paredes. Toma tripis, tiene visiones en las que hay una escena maravillosa en la que dice que toma... Estaba con el tripi, o sea que... No, déjame terminar lo que decía que Jesús sangraba mermelada de las heridas y ya la chupaba. Y a mí me emocionaba cuando era pequeño y veía a Marisa Paredes decir eso y ser sadomasoquista. No, sí, está bien. Pues muchas gracias. No.